Buenas, soy Mary, desarrolladora de videojuegos, además de periodista de videojuegos en Debuego, y en el día de hoy vamos a hablar del videojuego Sifu. Sifu es un juego de peleas en el que encarnamos a un chico o una chica, dependiendo del personaje que decíamos escoger, que vivieron una travesía de venganza hacia una persona que ha decidido matar a nuestro padre por ganar el poder que rodea pues, a nuestra escuela de artes marciales. Entonces, a través de este detonante para nuestro personaje, que es la muerte de nuestro padre, nos aventuraremos en una propuesta en la que, como bien he dicho, la venganza va a ser ese catalizador, ese elemento que va a mover toda la trama. Y pues iremos derrotando a cada uno de aquellos súbditos, por así decirlo, de Yang, que es esa persona que acabó con nuestro padre, hasta ahí paso a paso, llegando a su posición, bajarle, debilitarle un poco sus influencias y al final decantarnos por esa pelea final, donde acabamos con Yang y por fin damos cierre a todo este elemento dramático que ocurre en el interior de nuestro personaje. ¿Vale? Sifu su narrativa no es muy profunda, o sea, es muy chula, tiene una construcción muy interesante, pero tampoco es que digamos que sea una historia con giros, plot twists, eventos, sino es algo muy centrado, algo lineal, por así decirlo, no tenemos decisiones ni nada por el estilo, solamente vivimos lo que el personaje necesita vivir para dar cierre a esos eventos internos. Y bueno, pues a través de todo este proceso narrativo, pues vamos a ir conociendo a cada uno de estos líderes, nos van a poner en una situación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ya todos conocemos Sifu, no es como otros juegos que se ha podido hablar en el canal, que son más desconocidos, que son menos habituales de consumir, sino que sí fue un juego bastante conocido. Fue un boom en su momento y además, más ahora que mucha gente lo ha jugado tras haberlo puesto gratis en la Epic, pues todo esto se está fraguando, ¿no? Entonces, ¿por qué ahora me he aventurado a jugar a Sifu? Uno, porque me ha apetecido, no nos lo vamos a negar. Y segundo, porque le tengo muchísima curiosidad, ¿no? Porque siempre me han estado hablando muy bien de todo su sistema de juego, de cómo es muy satisfactorio el combate acompañado de su cinemática, etcétera, etcétera. O sea, siempre me han estado resaltando la experiencia de usuario, la experiencia de juego, y he dicho, pues esto lo tengo que vivir en mis propias carnes, ¿vale? Como bien ya sabéis, soy una consumidora de juegos principalmente aventuras gráficas, juegos de puzzles y si acaso queremos algo entre comillas más complejo desde la psicomotricidad mecánica, lo que más suelo jugar pues a lo mejor son casos roguelike, RPGs, cosas un poco más de acción pero relacionada con combate, pero siempre es un combate más con armas, ¿no? No es un sistema de combate de lucha cuerpo por cuerpo semi-beat'em up como puede ser Sifu. Entonces, al enfrentarme un poco a este juego, me he encontrado una serie de barreras, ¿no? De sentir que estoy un poco oxidada, ¿vale? Al principio, cuando tú empiezas el juego, te dan la opción de escoger tres tipos de dificultades. Entonces, como norma general, los juegos que sé que están calificados como muy complejos, me gusta jugarlo en modo fácil porque soy de esas personas, ¿vale? Echadme mierda lo que queráis, pero el modo fácil es algo útil, sobre todo si eres una persona que tienes 2 horas entre semana, como mucho, en esos 5 días, para poder jugar un videojuego. Lo último que quieres es estar esas 2 únicas horas, una y otra vez, repitiendo lo mismo y muriendo, ¿no? Entonces, como que necesitas que sea un proceso satisfactorio, estimulante y que avance rápido, ¿no? Por eso suelo jugar a juegos muy chiquitos de poca duración. ¿Qué pasa? Que este fin de semana que he estado jugando a Sifu, pues la verdad es que he tenido como mucho más tiempo. Tenía yo también ganas de un reto, pues dije, vale, me lo voy a jugar en modo medio, o sea, no ni modo estudiante ni modo maestro, sino que hay uno que es medio. Y dije, vale, me lo voy a jugar así, voy así a experimentar la experiencia que han diseñado de juego y así también veo todo desde la perspectiva de diseño, ¿no? No lo veo desde perspectiva de usuaria que quiere entretenimiento puro y ya está. ¿Vale? Entonces, pues tomé la decisión de aventurarme a esta propuesta y ahí fue cuando descubrí
eso que hace tan interesante Sifu, ¿no? Eso que hace tan interesante Sifu, que es todo ese sistema asociado a no solo un sistema de combate en el que me he encontrado con mi mayor enemigo, ¿vale? Ahora profundizaré de mi mayor enemigo, que para quien no lo sepa son los parries, ¿vale? Ahora hablaré del caso de los parries, pero voy a hablar primero del core general, ¿vale? El juego se sostiene por un sistema de combate, como bien he dicho, de luchas de puñetazos, puñetazos ligeros, o sea, ataques más ligeros, ataques más pesados, haciendo combos, etcétera, etcétera. O sea, inicialmente en el juego te encuentras, al menos yo me ha pasado, que te encuentras una barrera jugable de muchísimos estímulos, muchísimas acciones que puedes hacer. Y escúchame, yo necesito como una especie de... Yo necesito siempre un tutorial que paulatinamente me vaya enseñando todas las herramientas, que yo vaya interiorizando y cuando me haya aprendido y ya haya arraigado ese uso, me añades una nueva, ¿no? Y era como, toma, todo el abanico. Y cada vez que subes de nivel, cada vez que gastas experiencia para subir de nivel, puedes obtener más combos todavía y más habilidades. Y entonces era como muchos estímulos, que yo estaba así, en el primer nivel, abrumada, asustada, o sea, me estaba gustando mucho porque tienen muchos eventos que es muy interesante, muy estimulante, pero yo estaba así, yo estaba tiesa jugándolo y diciéndolo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy jugando? ¿No? Me estaba quedando un poco loca. Entonces dije, mira, que pase lo que Dios quiera, que me digan lo que me digan, ya me encargaré de pelearme en los comentarios con la gente que diga, esto es un modo fácil, tal. Digo, vale, tengo argumentaciones desde el aspecto psicológico y lógico, pues ya está. Pero a mí me la pela. Yo voy a hacerlo en modo fácil, modo estudiante, porque me estaba frustrando, ¿vale? Por eso. Por el tema de los parries, muchos combos, o sea, es que había muchas cosas. Y cuando empecé a jugar al modo estudiante, bueno, más allá de que se me hizo un poco la propuesta más sencilla, también es que pasó un día, entre otros, de jugarlo. Y creo que mi subconsciente también había tenido esa memoria muscular y había interiorizado todo, como que la barrera se me hizo mucho más sencilla, ¿no? Yo entré, me puse a jugar los siguientes niveles en modo estudiante y lo superé adecuadamente, viví la historia, todas las cosas y me pareció brutal, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí me pasé el boss final, encontré el final no canónico, porque por lo visto para sacar el final canónico en modo estudiante no lo puedes hacer, ¿no? Sino que tienes que hacer toda la travesía de aprendizaje, todos los avances requeridos, todos los avances necesarios, llegar a una zona potente, tomar una serie de decisiones jugables y ya se te detona el final verdadero. ¿Vale? Entonces yo ahí pues estaba abrumada, digo yo, mira, me he pasado a modo estudiante, está muy guapo, he interiorizado un concepto muy chulo del que quiero hablarlo y de que lo que quiero dedicar sobre todo el vídeo. Y ya pues dejamos, vale, voy a utilizar ya el siguiente nivel, ¿no? Voy a subir en dificultad. Y así poco a poco he ido subiendo y he ido siendo consciente, ¿no? Y claro, los estados es, pues empiezas con estudiante, después creo recordar que era maestro y después era experto. Si no, bueno, ya lo habréis visto aquí que lo habré puesto como recurso visual, así que ya lo entenderéis a qué me refiero. Y me pareció una cosa, un ejercicio desde la psicomotricidad y desde el aprendizaje humano muy interesante. ¿Vale? Yo al enfrentarme a la primera barrera con el modo medio, pues había muchas cosas que me estaban costando, ¿no? Me estaba costando lo que os decía, los combos, los parries, etcétera, etcétera. Y digo, bueno, voy a empezar con el modo estudiante. Entonces el modo estudiante te dan muchos más frames de ventaja para poder ejecutar todos estos combos, todas estas habilidades. Entonces, al tener esa amplitud dentro de los frames, el ejercicio interno, tú como jugador, te sirve muchísimo para aprender. Entonces, no solo nuestro personaje es un estudiante, sino nosotros también somos un estudiante que estamos aprendiendo cómo funciona la historia de este juego, cómo funciona combatir. Somos cinturón blanco dentro de esta arte marcial. Y poco a poco nuestro cinturón va aumentando en la gama cromática. Da igual que nuestro personaje cada vez va siendo más habilidoso, con más cosas, ¿no? Entonces, llega un punto de inflexión en el que empiezo ya a dejar de jugar en el modo estudiante, juego en modo normal y todas esas barreras que yo me encontraba al principio han desaparecido. Entonces es cuando yo tengo la epifanía de qué bien has montado todo el proceso de aprendizaje para el jugador, para aquellos que no sean tan habilidosos, que interioricen, se conviertan en el protagonista y que cada vez sean más capaces de evocar todas las acciones, de evocar todas las animaciones, de evocar todo lo necesario para que el juego funcione. Entonces ya el juego no es solo aprender internamente, sino tú ya no eres un estudiante, eres un maestro.
y eres capaz de ejecutar todo, ¿no? Entonces, desde el aprendizaje del juego creo que es lo que más destaco, ¿no? De lo que más significativo me ha parecido, porque al final al uso pues tiene muchas cosas, muchas similitudes con juegos de ese estilo, de ese género, ¿no? Del sistema de combate al final son encuentros, etcétera, etcétera. Te vas primero por los enemigos más débiles para después los más tochos, recuperas vida, no recuperas, entonces todo ese flujo jugable pues es así más estable y más notorio, pero de repente eso, y sobre todo lo que destaco del flujo de aprendizaje y cómo se te mete en la cabeza como jugador es el caso de los parries. O sea, yo soy una persona que siempre me ha costado los parries. ¿Por qué? ¿En qué consisten los parries? Vale, los parries es un sistema de contraataque en la que al jugador se le presenta una herramienta de bloqueo en la que el jugador va a bloquear a través del pulsar el input correspondiente. Al pulsar el input, tú detonas algo que bloquea. ¿Qué pasa? Que bloquear puedes llevarte así todo el rato. Entonces, para darle un beneficio al jugador que no se lleve todo el rato así, sino que lo haga en el momento exacto, cuando tú vas a recibir el impacto, a realizar esa acción en el momento exacto, se detona lo que conocemos como el parry, ¿vale? Que es como si fuese un juego de ritmo. Durante el ataque del enemigo tenemos 5 segundos de animación, ¿vale? Eso es un valor numérico bastante amplio. Lo que pasa es que lo voy a decir para que entendáis desde lo numérico, ¿no? Entonces, si tenemos una animación que dura 5 segundos, lo que hacemos dentro de toda esta animación es indicarle de alguna forma desde el movimiento al jugador que durante los 2 primeros segundos de esa animación, si bloqueas no vas a recibir daño, pero pues sí, lo mismo pasa con los 2 últimos, pero entre esos 2 segundos y 2 segundos queda un segundo en medio, que es ese momento clave en el que yo a ti te quiero enseñar a qué bloquees, porque si lo haces en ese momento vas a recibir un beneficio bastante óptimo, ¿vale? En algunos de los casos es un contraataque mucho más fuerte, stunear al otro enemigo. En el caso de aquí, de Sifu, lo que conseguimos es que su barra de equilibrio se desestabilice mucho más rápido, por lo tanto nos dé más oportunidad de dejarles KO casi sin tenerles que pegar, es algo muy útil. Entonces pues eso, a través de esa construcción pues se hacen sistemas de juego muy interesantes. ¿Qué pasa? Que yo soy una persona que tuve que dejar la música, o sea, yo estudié música de joven y tuve que dejarlo porque soy arrítmica y disléxica. Entonces, este tipo de acciones, pues psicológicamente mi psicomotricidad me cago encima, ¿vale? No puedo. Y Sifu me ha parecido un ejercicio muy importante porque es que toda su jugabilidad se sostiene en perseverancia de saber esquivar para evitar los ataques y meter muchos puñetazos o hacer parries y te los ventilas todo el tirón. Entonces, a través de todo ese proceso, de esa primera partida como estudiante, he sido capaz de ir interiorizando ese juego de ritmo, he ido poco a poco estableciéndolo y ha sido como algo muy satisfactorio para mí, ¿no? Porque al final muchas veces cuando algo no nos sale, nosotros mismos nos ponemos una barrera, lo chapamos y dejamos de aprender eso. Pero ahí dije, venga, vamos a darle caña, y es muy satisfactorio ver cómo casi sin pegar puñetazos puedes desequilibrar a alguien y después hacerle pues el mataleón, ¿no? Como le digo yo, que es el hacerle el ataque este que le deja KO directamente, y está muy guay, ¿no? Entonces, me parece una práctica muy útil, muy guay para aquellos jugadores que no sean tan habilidosos porque les ayuda a aprender a ser habilidosos, ¿no? Después de pasarme Sifu, lo estaba hablando con compañeros de trabajo, con amigos y demás, el tema del juego, y muchos me han dicho lo mismo, ¿no? De, sí, es que no ves tú que bajón te da de acabarte el primer nivel con 60 años, ¿no? Que ahora es otro punto del que quiero hablar. Entonces, pues lo que hacía era que me ponía a jugar en modo estudiante y después era como, vas pillándole el truco y quieres volver al otro, ¿no? Entonces, es como muy guay, ¿no? El cómo este juego es capaz de evocar todo el sistema de aprendizaje, todo ese contexto, y es algo muy destacable y es muy interesante. Y de hecho, si te pasa como a mí, de que eres un poco patata, de que la psicomotricidad a veces, pues, tus neuronas conectan regulinchi, como me pasa a mí, pues, personalmente me ha sido un ejercicio muy bueno. Así que también te recomiendo a ver si hay suerte y también te ayuda pues eso, a interiorizar los parries, ¿no? De decir, yo qué sé, yo muchas veces lo confieso y la gente me mira raro, de decir, yo juego a Dark Souls y en mi vida he podido ejecutar un parry. ¿Sabes? La gente es como, ¿y cómo lo has pasado? Canutas.
¿vale? Entonces, pues eso, como que son unos ejercicios guay, ¿no? De cómo transformar y trabajar la mente humana, ¿vale? Más allá de toda esa psicometricidad, después hay un sistema muy interesante que, como bien he dicho, hay un árbol de habilidades, tenemos un sistema de experiencia, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo subimos de nivel? ¿Vale? Normalmente en un RPG, cuando tú subes de niveles, tienes una barra de experiencia, llegas al final de la barra de experiencia, del nivel 1 pasas al nivel 2, nivel 2 al nivel 3, y así tus estadísticas se van modificando. Pero aquí no, aquí va por muertes. O sea, tú empiezas el juego con 20 años. ¿Quién los pillara? Y entonces tú con tus 20 añitos eres ahí un poquito newbie. Tienes mucha vitalidad porque eres joven y estás altivo, pero tu fuerza y tu daño no es tanto porque no estás suficientemente entrenado. Entonces, todo el proceso jugable estadístico está diseñado de forma que cada vez que tú mueres se te suma un año de vida. Un año, 2, 3, depende de cuánto acumules, dependiendo de las veces que hayas muerto y no hayas matado. Entonces, cuantas más veces mueras, más años tienes. Y cada década tus estadísticas se van a alterar. Entonces, cuando pasas de los 20 a los 30 años, tu vitalidad disminuye porque ya estás más cansado, estás más tal, can relate, pero el daño, la fuerza es mayor porque estás más entrenado, porque estás más curtido en la vida del combate. Entonces, así hasta tu arco donde mueres, que ya de viejo, los 80, 90 años, pues ahí se genera como todo un proceso jugable en el que es muy interesante pues eso, ver cómo a veces tienes que decir me renta ser joven, me renta ser viejo, al igual que te vas poniendo una serie de retos de me tengo que mantener joven durante X tiempo para superar esto, para superar lo otro, ¿sabes? Como que te da muchas ventajas de rejugabilidad y te genera un umbral de sencillez jugable de, vale, eres muy viejo, te mueves más lento, tienes menos vida, sí, pero metes mucho daño. Que a lo mejor ahí los parries no te renta tanto, pero un sistema de combate en el que todo se sostenga por puñetazos, pues puede surgir bien, ¿no? Entonces, pues eso, tenemos ahí una versatilidad jugable, me parece súper interesante, súper chula y la verdad es que, bueno, agradezco de haberlo, yo lo he jugado por lo del tema de la Epic que la dieron gratis, agradezco de haberlo tenido gratis, pero también entiendo en ese momento me arrepiento honestamente de no haberlo hecho en su momento, cuando estaba al pico, porque creo que durante estos años me he perdido un proceso interno psicomotriz con el que podría haber aprendido mejor la comunicación con los controles y realizar acciones que me habría servido mucho para otros juegos. Pero bueno, todo tiene su tiempo, todo tiene sus momentos y esto ha ocurrido ahora y no pasa nada. Y bueno, ha sido una experiencia maravillosa. Sifu, muy recomendado. Si lo habéis descargado de Epic, aprovecharlo. Si no, también el precio que lo tienen está muy bien. Os recomiendo que lo juguéis. Sobre todo si os gustan los juegos de lucha, donde tenemos que utilizar diferentes estrategias, diferentes sistemas de combates. Los bosses son muy interesantes. La mayoría de ellos se resuelven con un combate de la misma forma, pero sus ejecuciones mecánicas son muy interesantes, ¿no? Pues tenemos uno que tiene un entorno de fuego, tenemos una que nos lanza una especie de pesos, después de la pelea con el boss se hace intensa, ¿vale? Pero tenemos como eso, mucha versatilidad y muchas movidas jugables que son muy interesantes y sinceramente pues recomiendo mucho Sifu y de hecho a mí me ha animado a retomar esa esencia de querer aprender artes marciales, ¿no? Y ahora pues estoy lista para pegarme un par de puñetazos con la gente. Y creo que voy a parar ya, ¿no? Porque estoy como un poco delirando, ¿no? ¿En qué momento decido decir estas cosas? Pero bueno, eso ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa aquí me tienes en comentarios. Me puedes seguir en mis redes sociales que tengo linkeada en el perfil. Por favor, sígueme, suscríbete y esas cositas. Y nos vemos muy prontito. ¡Chao!